vida no es el resultado de deseos simplemente, sino de lo que repites. Por ejemplo, yo no sé si usted ha visto personas que siempre le hacen promesas a Dios: Señor, este año la leo la Biblia en un año, Señor. Y tienen el deseo, pero de repente llega el miércoles, la promesa la hicieron el domingo, y llega el miércoles y se chocan con la gran realidad que no leyeron un solo pasaje de las Escrituras. ¿Por qué? Porque solamente la transformación no viene simplemente por deseos, sino por lo que usted repite. Si usted repite constantemente la lectura bíblica, usted está construyendo un hábito. Le desafío algo: si durante 21 días usted pone el reloj a las 7 de la mañana para orar 15 minutos, otros 15 minutos leer la Biblia y otros 15 minutos para meditar en ella, después de 21 días, tu subconsciente creó un hábito. No lo necesitas el reloj para levantarte a orar. ¿Por qué? La práctica continua de un evento ha construido en ti un hábito.